Y Begoña Eras. Ayer se celebró el juicio acerca de si el lenguaje es sexista o no. El juicio estaba muy reñido. Les mostramos las imágenes. Buenas tardes, soy Carmen de Dios, estamos aquí con Olga García. Saúl Tacón. Bueno, pues ¿qué expectativas tenéis acerca del juicio? Pues la verdad es que muy buenas, porque tenemos unos testigos muy interesantes que van a aportar pruebas fiables de que el lenguaje obviamente no existe en nuestra sociedad. Vale, o sea que tenéis unos testigos que nos van a sorprender. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Carmen de Dios y estamos aquí con Noelia. Buenas tardes, Noelia. ¿Qué expectativas tienes acerca del juicio? Pues las expectativas son positivas porque yo creo que el tema del juicio es si el lenguaje es sexista y yo creo que realmente el lenguaje es sexista y tenemos muchas pruebas para demostrar este tipo de verdad. Muy bien. ¿Y algún testigo sorpresa? ¿Nos vais a sorprender? Pues sí, yo creo que son más serios. Vale, muchas gracias, pues hablaremos. Anuncios publicitarios. Esto es un ejemplo real. Amas de casa, descuento en pescadería. Son ejemplos reales, ¿eh? En el lenguaje coloquial escuchamos hablar de mujeres histéricas y hombres estresados, de mujeres listas y hombres inteligentes. Creo que son claros ejemplos de que el lenguaje es sexista en sí. Cuando existen vacíos léxicos en la lengua, por ejemplo, ante el concepto caballerosidad, ¿me podría decir alguien cuál es el símil femenino? Vale, no existe. Ante apelativos como arpía, pendón, marisabidilla o ninfómana, tampoco existe el símil masculino. Otra prueba clara de que el lenguaje es sexista. Cuando en algunos vocablos cambia el valor semántico dependiendo a quién se designe. Un buscón que busca, una buscona prostituta. Histerismo, cito definiciones de la Real Academia Española. Histerismo, enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre. Hombre público, el que tiene presencia e influjo en la vida social. Mujer pública. Honra, estima y respeto de la dignidad propia. Pudor, honestidad y recato de las mujeres. Integridad, cualidad de íntegro, pureza de las vírgenes. Mujer del arte y mujer del partido. Prostituta. Sexo fuerte, conjunto de los hombres. Sexo débil, conjunto de las mujeres. Sirviente, persona que sirve. Sirvienta, mujer dedicada al servicio doméstico. Verdulero o verdulera, persona que vende verduras. Y además se le añade una segunda acepción. Mujer descarada y... Que decir, sin ir más lejos, mi amiga la Blanca, que dice que trabajar le alegra el corazón y hasta da lecciones de cómo hacerlo, si has de barrer las cosas de coger, o sea, tú dime a mí que es que está más loca que... Y no hago un día esto y el enanito gruñón le dice que no se fía de ella, que como toda mujer... Que perfectamente. Dale Ramón, chuta muy fuerte que eres un campeón. Ensalzando la figura del hombre, por así decirlo, de esos peñitos. De la mujer tenemos... una niña fue a jugar, pero no podía jugar porque tenía que coser, limpiar, etcétera, etcétera. Una mujer es como un puro, hay que encenderla a menudo. A la mujer le has de dar por delante y por detrás. A la mujer y a la burra cada día una zurra. Gallina que al gallo espanta, córtale la garganta. ¿Qué aspiraciones tiene en la vida? Pues mira que voy a ser como mujer de esta sociedad que estamos, pues soy ama de casa, cuido de mis niños y me dedico pues a que mi marido no le falte nada, nada de nada, ni la comida siempre la come calentita y toda la ropita bien limpita. Yo personalmente como lingüista creo que decir que el lenguaje es sexista es una memez, porque en el lenguaje no existe sexo, lo que existe, como bien decía la defensa, es el género. Buenas tardes, señorías, señores del jurado, señores de la prensa. El tema que hoy nos acontece es la acusación que se le hace al lenguaje de sexista. Sin embargo, no podemos tomar como cierto ninguno de los alegatos que la Fiscalía ha presentado, ya que atentan con la integridad de mi cliente, además de que no existe duda razonable para condenarlo.
que el que es sexista es el que está utilizando el lenguaje. El lenguaje es algo inanimado que no podemos tomar como sexista. El lenguaje no dice tal o cual cosa, tú eres el que utilizas el lenguaje y dices tal o cual. De hecho, vamos a hablar ahora mismo de eso. Un hablante que usa este tipo de lenguaje, digamos que incurre en un sexismo lingüista, ¿vale? Estamos utilizando mal el lenguaje, estamos acoplando las palabras. Por lo tanto, el problema se clarifica cuando se descubre que los elementos que juegan en el asunto no son solamente dos, como podíamos pensar en un principio, es decir, el que habla y el lenguaje propiamente que se está utilizando, sino cuando incluimos en ese grupo al que escucha, que muchas veces el problema viene porque no sabemos escuchar, o estamos ya metidos en un contexto personal que no escuchamos directamente y pensamos que todo lo que vivimos es machista. ¿Usted considera con los mismos derechos al hombre y a la mujer? Me encantaría responderte a esta pregunta sinceramente, pero no puedo. No tengo ni voluntad en las opiniones, ni conciencia en las opiniones, ni intención. Realmente no puedo responderte a la pregunta. No soy una persona que pueda tener... Bueno, pues yo como género tengo mi parte masculina, femenina y neutra. ¿Y esto de qué depende? ¿De la sociedad o del lenguaje? Esto depende de la gramática, porque el género, como también bien ha dicho la RAE, es una propiedad de los sustantivos y de los pronombres, y por la cual se pueden hacer masculinos y femeninos en algunos idiomas también. Le pregunto a usted, sexo femenino, ¿depende de las características sociales, culturales, políticas y sociológicas? No. Nos quedamos ahí. Llamo como testigo a la ardilla. Buenas tardes. En primer lugar quería preguntarle lo que acontece aquí. ¿Cree usted que el lenguaje es sexista? Creo que el lenguaje no es sexista. Lo único que existen ciertos movimientos que desde los años 80 han ido promulgando términos confusos y se está intentando asociar género y sexo. Y es una cuestión que no tiene nada que ver, aunque en ciertos casos se parece. Como sociedad, ¿usted qué se considera? ¿Machista? ¿Feminista? Yo creo que la sociedad es machista. Y feministas. Claro. O sea, que os consideráis que depende de cómo se os mire, parte de vosotros es machista y parte feminista. Lo utilizamos como queramos. El lenguaje lo utilizamos como queramos. Muy bien. ¿Y el lenguaje qué creéis? ¿Que es sexista o que sois ustedes los sexistas y hacéis que el lenguaje lo sea? Yo pienso que somos nosotros los que variamos la función que le damos al lenguaje. El lenguaje en sí es lenguaje. ¿Por qué tiene que decir? No me vas a hacer preguntas. ¿Cómo cree que ha ido el juicio? Pues hombre, simplemente veo que la defensa ha eludido todas las cuestiones que le presentó una enmienda de más de 20 razones por qué el lenguaje es sexista, y ella las ha eludido, ha hecho demagogia, únicamente ha querido hablar de lo que ella quería y ha llevado todo a su terreno para dar sus argumentos a favor, entre los cuales lo ha hecho muy bien y tiene razón en muchos de los argumentos que utiliza. ¿Qué veredicto espera? Hombre, pues espero que si estamos en una sociedad del siglo XXI, espero que se dé la razón y que se admita que el lenguaje es sexista, porque es una realidad, esto no hay lugar al debate. Otra cosa es el uso que le da la sociedad al lenguaje, pero es que el lenguaje sexista, o sea, que es algo evidente que... ¿Algo más? Muchas gracias. Muchas gracias. Creemos que la acusación ha cometido irregularidades y ha presentado pruebas que no venían a cuento y dejando cosas en el tintero que eran importantes para demostrar que verdaderamente el lenguaje no es sexista. Muchas gracias. Gracias. Eso ha sido muy intenso. Tras varias horas de acusaciones y alegaciones, el jurado ha decidido... Según las alegaciones de la Fiscalía, el lenguaje no es nada sin la sociedad y viceversa. Por ello, si la sociedad es sexista, el lenguaje también lo será, ya que este ha sido creado por ella. Existen alternativas para cambiar el uso del lenguaje, como por ejemplo el uso de los colectivos, dualidad, desdoblamientos, etc. El genérico del masculino, pudiéndose cambiar como por ejemplo de alcalde a alcaldesa. Se destacan los roles de género, reflejados especialmente en los anuncios publicitarios, como por ejemplo la mujer como ama de casa, sociedad machista. Según las alegaciones de la defensa,
Para Chomsky, el lenguaje y pensamiento están disociados. Por ello, si el lenguaje es sexista, es porque la persona que lo emplea es sexista. Sexismo lingüístico. Se tiende a pensar que el lenguaje está dotado de sexo, pero no es así. El lenguaje solo tiene género. Existe un fenómeno de confusión de género, es el oyente quien efectúa el sexismo. Contexto personal del oyente. Por lo anterior, los jurados, por mayoría de 6 votos a favor y 2 en contra, encontramos al acusado el lenguaje no culpable del delito de sexismo, ya que no se encuentran pruebas suficientes para acusarle. Por tanto, concluimos en que el lenguaje no tiene carácter sexista en sí mismo, siendo la sociedad quien hace el mal uso de él, como por ejemplo los vascos. ¿Crees que este veredicto va a suponer una luz después de nuestro lenguaje? Pues no estoy muy seguro, porque aunque no hemos tachado el lenguaje de sexista, si la sociedad sigue siendo sexista, siempre se le va a volver a culpar de eso, de que es él el culpable de ser sexista y no la sociedad. Tendría que pasar cambiar un poquito de mentalidad y pasar unos cuantos años para que la sociedad cambie un poco su manera de pensar y así no utilizarlo por el lado sexista. Muchas estarás contento con el veredicto. ¿Cree que ha sido justo el veredicto? La base de la fiscalía no se sostenía por ningún lado, ya que el acusado era el lenguaje y ellos continuamente acusaban a la sociedad. Entonces se tiraban piedras sobre su tejado y a nosotros nos daban la razón continuamente. ¿Está de acuerdo con el veredicto final? No, totalmente en contra. Porque lo que ha dicho el jurado, como el resumen que nosotros hemos dicho, creo que ha habido un problema de interpretación, era nuestra intención. Lo que se ha dicho, en cierto modo sí, pero no se ha entendido lo que nosotros pretendíamos demostrar. Pero bueno, ha sido 6 contra 2, no se puede concluir. Sí, exactamente, pero bueno. ¿Van a recurrir la sentencia? Por supuesto que sí, por supuesto. El año que viene nos vemos. ¿Alguna pregunta más? Señora juez, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido el veredicto? Bueno, ha sido duro, pero hemos acabado el juicio bastante bien. No había ningún problema, ningún altercado. Así que, bien. Muy buena resolución, a mi vista. Vale, entonces le ha parecido justo y... Sí, yo creo que sí. Está reñido, bastante reñido, las dos partes, pero bueno, está bastante bien, yo creo que sí. ¿Han tardado mucho en decidir la solución final? Un ratito, sí, pero bueno. Esperemos que sea agradable para todos, o casi todos. Vale, muy bien, muchas gracias. Nada, Damos nuestra enhorabuena a todos los participantes del juicio. No lo olviden, todos los días de 9 a 10, el intermedio. No nos fallen.